Bueno, hola a todos. Es mi primer vídeo en español. Bueno, me suena algo raro porque, bueno, normalmente hago estos vídeos en francés, pero por primera vez voy a hacerlo en español para hablar a un público español, hablarles de el tema de los chalecos amarillos. Como podéis ver ahora en la actualidad en Francia para tratar de explicar desde el punto de vista de un francés o de alguien que vive en Francia, porque yo soy, bueno, voy a presentarme, pero soy francés y español, tengo la doble nacionalidad, en realidad soy más español por mi familia, por mis padres, por cierto, aunque he nacido aquí y, y me he criado también aquí en Francia, pero voy a explicar desde el punto de vista de un franco-español cómo podéis entender la situación en realidad, porque yo creo que los medios españoles dan una visión, eh, no voy a decir que mienten, pero es una visión ¿cómo decir? Muy, muy pequeña, ¿no? De la realidad de lo que están viviendo los franceses. Por eso voy a tratar de explicarlo eh, como yo lo vivo directamente, ¿no? Bueno, primero me presento porque yo creo que es importante de decir de dónde hablo, como decía Karl Marx. Bueno, yo tengo una cadena YouTube eh, que se llama Pablo Busto es mi nombre y Camino Sereno es el nombre de mi empresa, bueno, del sitio internet de mi empresa, que está disponible donde se puede encontrar unas clases vídeos o clases escritas que se pueden comprar para por ejemplo, para gente que necesitan ayuda en español, porque hago clases de español, y también para el ortógrafo en francés, porque es verdad que la ortografía en francés es bastante difícil, ¿no? Para, para escribirlo bien en francés. No, no sé si hay algunos que han aprendido en la escuela francés, es, es una pesadilla, ¿no? La ortografía en francés. Bueno, nada que ver con el español. Bueno, por eso hago clases así, también clases de cultura general, de historia, etcétera. Y también se puede encontrar coaching de, por ejemplo, amoroso, etcétera. Bueno, son cosas que propongo en mi sitio internet. Al lado de esto, trabajo, también me desplazo eh, allí o allá en, una- en un ambiente bastante podemos decir, entre campanal e urbano, ¿ah? Es decir, que con mi coche voy en casa de personas que están en una zona urbana, en zonas, como aquí se dice, periurbanas, y también voy a explicar lo que es exactamente, y también en zona rural. Tenemos los tres aquí. Yo trabajo en este ámbito, por eso conozco las diferentes problemáticas de cada ámbito, ¿no? Y Y bueno, al lado de eso tengo una formación, bueno, bastante diversa en los estudios que pude hacer y también en ¿cómo decir? La formación que tengo también, bueno, la formación no, pero la experiencia laboral que tengo, que he trabajado en muchos sitios diferentes, he trabajado en empresas privadas, empresas públicas, también fue como ahora, pero ya lo fue antes, empresario. Así que, bueno, tengo una visión del mundo laboral también que es bastante completa, voy a decir. Y por eso puedo hablar con, con autoridad, ¿no? De estas cosas. Bueno, ya la presentación hecha. Lo siento por la voz que tengo, que está un poco alterada. Normalmente no tengo esa voz, pero estoy un poco resfriado, eso por el tiempo que hace ahora en Francia. Y bueno, esto es normal, pero no causa problema. Bueno, pues para mi primer vídeo en español, ahora voy al tema directamente. Eh, Pues voy a hablar del tema de los chalecos amarillos. Primero vamos a ver de dónde viene ese movimiento, ¿no? De los chalecos amarillos. También algo que no dije sobre mí es que también
tengo un pasado de militante de ultraizquierda. Fue militante cuando era estudiante y también cuando empecé a trabajar. Era militante de ultraizquierda. Estaba en los grupos antifascistas en la facultad, pero y después entré en los grupos trotskistas, que hay muchos aquí en Francia. Por ejemplo, tengo la misma formación política que un Jean-Luc Mélenchon. No sé si habéis oído hablar de Jean-Luc Mélenchon, que es uno de los principales oponentes ahora a Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon tiene la misma formación política que yo, que es del trotskismo, ¿no? Porque él también fue trotskista durante su juventud, antes de ir al Partido Socialista. Después fue elegido senador y ahora fundó su propio movimiento que se parece un poco bueno, sería algo para comparar con lo que hay en España entre Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Un poco entre los dos, porque también están muchos los comunistas ahí, pero ya los comunistas se fueron, pero queda ahora una especie de movimiento que se llama la Francia, ¿cómo se dice? Insumisa en español, la Francia insumisa, la France insoumise. Y bueno, ya para decir también de dónde hablo, la formación política que tengo, pero no voy a hacer un discurso de izquierdista, voy a hacer un discurso muy pragmático de un trabajador cualquiera que vive la situación en Francia. Y desde el punto de vista que tengo, también, que no es un punto de vista puramente izquierdista, porque bueno, todavía me queda la formación que tengo, desde la formación política teórica, ¿no? Pero dejé de lado la posición política porque ya no me conviene, ya no estoy en estas organizaciones, ¿eh? Para que las cosas queden claras. Bueno, ahora vuelvo al tema de los chalecos amarillos. ¿Cómo empezó este movimiento? Pues empezó de la mañana siguiente, es decir que, eh, bueno, el gobierno anunció una subida de la tasa sobre los carburantes, ¿no? Y eso en el ámbito de una ley sobre la transición ecológica, para preparar la transición ecológica, es decir, que quieren que usemos cada vez menos nuestros coches para ir a trabajar, porque los coches eh, emanan partículas finas que son bueno, que causan muchos problemas de salud, es contaminación grave, y por eso quieren hacer que usemos cada vez menos el coche, incitándonos con el precio más alto de las tasas. Las tasas, bueno, además de las tasas, hubo un subidón estas últimas semanas de el precio del carburante, el precio de base, y además de la aumentación de las tasas, eso fue que la población empezó a tener miedo, porque aquí en Francia hay muchísimas personas que necesitan su coche no solo para trabajar, pero para todo, para hacer las compras, para todo, porque en realidad Francia es uno de los países donde en el que la, ¿cómo se llama esto? La densidad de población es la más pequeña, es decir, que en realidad la densidad de población, los franceses están muy, ¿cómo se dice? Bueno, no hay zonas urbanas muy densas, en realidad se extienden muchos y hay ¿cómo se dice? Muchas zonas de pabellones, urbanizaciones que se extienden mucho y están muy lejos de los centros urbanos y de los centros comerciales también. Por eso, y de los centros industriales también, donde hay trabajo. Entonces, eso causa el problema que muchos franceses tienen que coger su coche todos los días para ir a trabajar, para hacer 20, 30, 40, más de 50 kilómetros, y más de 100, porque también hay ida y vuelta, para ir a trabajar, pero también para hacer las compras, para ir al médico, porque también los servicios públicos estos últimos años, aunque Francia fue durante mucho tiempo un modelo en la oferta de servicios públicos, pero eso ya ha cambiado ya.
Ha cambiado mucho estos últimos años y ahora para ir al hospital, para ir a hacer unos papeles, etcétera, tenemos que hacer muchos kilómetros. En las provincias hay muy pocas, muy pocas, ¿cómo se dice? También eso ha bajado mucho el nivel de, de transportes transportes en común, que podemos tomar. Hay pocos autobuses. A partir de algunas horas no se puede ir en ninguna parte sin tener un coche. Es imposible. A partir de las 8 de la noche yo no puedo ir a ninguna parte sin tener un coche. Tengo que ir a pie, pero tengo que pasar por el bosque, por no sé. Bueno, tengo que hacer muchos kilómetros para ir a en un sitio donde se puede encontrar, por ejemplo, si queréis ir al restaurante o a un bar de noche, no se puede porque no hay en una zona de muchos kilómetros. Es como si viviera en una zona rural, aunque no vivo en una zona rural, vivo en una zona periurbana, es decir, cerca de ciudades bastante grandes, de provincia, pero hay mucha población, pero hay muy pocos servicios, muy pocos comercios. Es algo bastante, bueno, bastante raro y típicamente francés, ¿no? En España no tenemos eso porque las ciudades españolas son más densas. Hay mucho pequeño comercio todavía, no como aquí. Y hay muchas habitaciones, por ejemplo, muchas urbanizaciones que son edificios que van muy altos. En Francia no, en Francia durante muchos años se han extendido en las zonas rurales, etcétera. Por eso causa el problema que hay muchos sitios donde hay mucha población, pero que está encerrada, que está aislada, ¿no? Y eso necesita que los franceses usen mucho el coche. Pero a pesar de ello, vemos las cifras que muestran que Francia es uno de los países de Europa que menos contamina. Eso bueno, es el lado absurdo de esto, es decir, que esa tasa se dirige a los automovilistas franceses, aunque son los que menos consumen carburantes, que menos contaminan en realidad, menos contaminan de toda Europa y de todo el mundo, vamos a decir, avanzado. Bueno, entonces ya hay algo que no, bueno, la gente ya se dio cuenta con todo esto, que bueno, que el gobierno en realidad ha inventado esa tasa con el pretexto de la transición ecológica, de la ecología, pero en realidad es para sacar dinero. Eso queda claro para todo el mundo. Y de ahí nació una ola de indignación que tomó mucho espacio con las redes sociales, con Facebook, por ejemplo, mucho en Facebook. Y la gente empezó haciendo peticiones, bueno, y ya salió la idea de los chalecos amarillos, porque aquí hay una ley desde hace unos 10 años, por ahí, que obliga a cada automovilista francés a tener un chaleco amarillo. No sé si existe lo mismo en España, pero esta es una obligación, tenemos que tener un chaleco amarillo, por lo menos uno, en el coche. Y cuando nos controla la policía, nos pueden pedir de mostrar si tenemos el chaleco amarillo en el coche. Tenemos que tenerlo disponible para ponerlo si caemos en pana, bueno, si tenemos algún problema y tenemos que esperar al lado del coche en la carretera para, por ejemplo, si de noche o lo que sea, para que nos puedan ver los demás automovilistas o los camiones, ¿verdad? Puedan ver desde lejos que estamos aquí, que estamos parados. Bueno, eso es una medida de seguridad que nos impusieron en realidad, porque bueno, es una obligación, ¿no? Que nos impusieron desde hace 10 años. Y ahora hemos recuperado, el movimiento de los chalecos amarillos recuperó este símbolo para decir ya somos altos de pagar para muchísimas cosas con el coche. Además, nos dimos cuenta hace poco que Francia es el país, esas son cifras también que salieron, cifras de organismos internacionales que lo demuestran, que Francia es el país
que tiene el nivel de tasas más alto del mundo. Pues ya os podéis dar cuenta con esa información y viendo con nuestra vida cotidiana nosotros franceses, el, el, eh, ¿cómo decir? Bueno, el problema fiscal, que es demasiado importante aquí. Así que decidimos con los chalecos amarillos hacer algo. Bueno, nació esa idea de una gran, una gran manifestación nacional, ¿no? Hacerlo un poco ahí, allí, etcétera. Y la verdad es que yo, con la experiencia política que tengo, me dije, bueno, eso no va a dar nada. El primer día van a hacer eso, va a haber muy poca gente en realidad, porque es bastante difícil hacer salir la gente así. Y bueno, con mi gran sorpresa, ¿no? Vi que hubo mucha gente y se movilizaron y quedaron movilizados ahora todos los días en realidad, no son solo los sábados, sino todos los días hay gente en las carreteras que bloquean los camiones, que están en los peajes, que están a las entradas de las zonas comerciales, que, bueno, que bloquean mucho. Hay algunos que se quejan, que dicen, bueno, no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer las compras, no nos dejan circular libremente, están parando la economía, etcétera. Pero en realidad, la mayoría de la gente, aunque algunos bueno, estén un poco tocado por eso, pero en realidad la mayoría de los franceses apoyan este, este movimiento. Bueno, ¿quién son los chalecos amarillos en realidad? Son franceses cualquiera. Es verdad que hay más provinciales que parisinos o que gente de las grandes ciudades que bueno, ya no tienen ese problema porque dejaron los coches porque cuando se vive y se trabaja en una gran ciudad no se necesita un coche en Francia, porque es verdad que en las grandes ciudades los transportes son muy desarrollados. Hay todo lo que necesita, sobre todo en París, donde no se necesita coche. Además, sería una pesadilla ir con un coche en París, ¿eh? Yo lo sé porque ya lo hice. Bueno, y bueno, ¿qué decía? Bueno, en realidad son franceses cualquiera, son franceses de las provincias, o algunos dicen que son que es la Francia blanca, la Francia racista, la Francia homofóbica, no sé, bueno, hubo toda una campaña para decir que eran la Francia que votó Le Pen, ¿eh? La Francia fascista, entre comillas. Yo creo que no, es verdad que hay la Francia de derecha y de ultraderecha que está aquí dentro, porque siempre fue en contra de todos estos impuestos, esto es verdad, pero hay gente, hay trabajadores, hay en realidad la Francia que votaba comunista hace 50 años, es esta Francia de trabajadores, pero también de la Francia de derecha, la pequeña burguesía de derecha, que son los comerciantes, los artesanos, que también sufren mucho de las tasas. Y en realidad es el conjunto de los dos, es decir, la Francia laboral, la Francia de los obreros, la Francia de ahora los pequeños empleados, etcétera, y la Francia que conoció muchas, hubo muchas fábricas que cerraron aquí donde vivo yo, en el este de Francia, en el noreste, hubo muchísimas estos últimos años. Y bueno, es el conjunto de estas dos Francias en realidad, que hace un conjunto muy grande de protestantes que ahora está tocando mucho a la, al poder francés. Bueno, y es verdad que hubo estas tres últimas manifestaciones en París que ocasionó cada vez más desbordamientos, bueno, bueno, es verdad que es una situación ¿cómo se dice?, de insurrección, ¿no? Y bueno, también las imágenes que pudieron ver, para mí no reflejan la situación de realidad. Es decir, que hay muchos
mucha gente que estaba ahí para romperlo todo, pero en realidad esto, esto fue de la incompetencia del ministro del Interior, que dio la orden a los policías de impedir el pase a los Champs-Élysées a los manifestantes que querían ir a los Champs-Élysées. ¿Por qué? Porque querían hacer una marcha entre todos los, bueno, en toda la avenida hasta el Palacio del Élysée, donde está el presidente de la República, para interpelarlo directamente, para decir estamos aquí y queremos respuestas. Y se dio la orden a la policía que no dejen pasar a los manifestantes, que ya eran movilizados desde hace una semana, que eran muy cansados, que hicieron muchos una, como la mayoría venía de la provincia, pues entonces estaban muy cansados, cansadísimos, un poco nerviosos, y cuando vio que la policía, además de impedirles el pase, empezaron a echarle gases, a, a echarle con los cañones de agua, etcétera, a pegarles. Bueno, entonces esta gente se enfadó y empezó como una muchedumbre hostil que empezó a atacar a la policía, a atacarlo todo. Estaban además simbólicamente en los barrios más ricos de París. Entonces fueron los pobres que se atacaron a los ricos y diciendo, nosotros estamos aquí y estamos muriéndonos. Porque es verdad que hay mucho, por ejemplo, de agricultores que se están suicidando en masa. Hay muchísimos suicidios de agricultores que ya no pueden, que no pueden sacar dinero, no pueden ni dar de comer a sus hijos. Es una catástrofe lo que está pasando en Francia en realidad. Y eso no lo dice nadie. Y para mí, en realidad, la violencia que han podido ver en la televisión o por internet o donde sea, refleja en realidad el nivel es un, ¿cómo se dice? Es un SOS, es una llamada, es decir, necesitemos auxilio, ya no podemos, nos estamos muriéndonos. No sé, aquí se dice en Francia, es un cri de détresse, esto es un grito lanzado, eso. Y bueno, yo creo que este próximo sábado va a ser aún peor. O quizás vamos a ver la policía que ya va a empezar a decir ya dejamos con esto, ya dejamos de atacar a los manifestantes y nos juntamos con ellos. Y eso puede cambiar la cosa. Bueno, no sé si lo he explicado bien, no sé si habéis entendido bien en realidad lo que es este movimiento de los chalecos amarillos, que en realidad no es un movimiento como dice aquí, de casseurs, lo siento, lo siento con el mal de garganta, no es un movimiento como se dice aquí de casseurs, de gente que viene para romperlo todo en París, ¿no? Es un movimiento de gente que ya están harto de estar todos los fines de meses, ¿eh? Contando el dinero que queda céntimo por céntimo. Eso yo lo sé porque también he pasado por aquí. Y bueno, no se puede, ya no se puede así. Y tenemos, Francia era un Eldorado hace, bueno, hace 50 años atrás. Y ya hace 20 años atrás todavía se vivían aún mejor. Por ejemplo, que en España. Yo lo sé porque mi familia se vino aquí en los años 60 y en los años 90 por ahí cuando intentaron volver a España porque ya se había desarrollado un poco, vieron que todavía la situación era mejor en Francia, por eso se vinieron otra vez para Francia. Por ejemplo, tengo el caso de mis abuelos que, que, que querían volverse a España, pero vieron que el sistema de salud era mejor en Francia, pero ya eso ha cambiado, ya no tiene nada que ver. Ya el sistema de salud no, no vale la pena en Francia, en realidad, ahora. Ahora ha cambiado mucho la cosa. Y Francia se está africanizándose, se está volviendo un país del tercio mundo. Esto es la realidad. Y lo que veis en las imágenes
lo que ven las imágenes, es el reflejo de esta realidad, de lo que se está volviendo Francia. Y por eso la gente está insurrecta, ya está revuelta, bueno, está en una, no es una revuelta, es una revolución en realidad. Es una revolución del pueblo francés que no quiere ver morir su país, pero también no quieren vivir decentemente. Ya no se puede en Francia ahora. Pues yo creo que en realidad lo que fue primero una revolución, bueno, no una revolución, pero una insurrección contra la, la- la- la fiscalidad, ¿no? Los impuestos. Ahora es una verdadera revolución porque hay muchas más reivindicaciones ahora que no estaba antes y en realidad quiere cambiar de sistema. Y yo creo que vemos ya que en Bélgica empieza también el mismo movimiento, en Bulgaria también he oído cosas así, bueno, y en Alemania. Yo creo que en España también se podría juntar algunos chalecos amarillos. Yo creo que se podría armar algo así ahora en España, porque también España está sufriendo de la crisis de la Unión Europea también, de la crisis bancaria, del nivel de paro también que está en ciertas ciudades está catastrófico también, de que también está sufriendo de la corrupción de las élites. Yo creo que en España también podría juntarse a este movimiento que ya se está volviendo un movimiento internacional de lucha de los pueblos contra las élites que están metidos en la corrupción, ¿no? y en, y en el desprecio del pueblo, porque es verdad que Emmanuel Macron y su gobierno desprecian totalmente al pueblo, ni siquiera hablan de los chalecos amarillos, solo hablan de lo que, que, que lo rompen todo en París. ¿Ya? Y eso en realidad no fue la causa de esta revolución, que es la causa verdadera, es que todo se está yendo, todo está, el país está muriendo, la gente y el país. Y por eso yo creo que en España también tenemos que, los españoles podría ser algo que podría juntar a todos los españoles, porque está juntando a todos los franceses que eran muy divisados, lo vimos en las las últimas elecciones presidenciales, en donde había mucha división de los franceses. Ya los franceses, el pueblo francés, se está juntando para, para cambiar de sistema. Yo creo que los demás países europeos tienen que hacer lo mismo porque el problema es que las leyes votadas en Francia, en España, en Alemania, en todos los países de la Unión Europea, son decididas primero en Bruselas. Por eso yo creo que ese movimiento no solo es francés, porque si solo es francés no va a llegar a nada. La realidad es que todos los pueblos europeos tienen que juntarse para decir ya no queremos eh, este, esta, estas políticas de austeridad, estas políticas de pérdida de nuestros derechos. Queremos vivir dignamente, decentemente, con unas naciones fuertes también. Eso también lo que se ve en las reivindicaciones de la gente. Por eso llamo a los españoles a también armar un... Es fácil, ¿no? Hay que lanzar la cosa en un grupo Facebook, ¿eh? Y después compartirlo, y ya podemos ver que... Y no necesitamos, hay que hacer exactamente como aquí. Aquí no quieren nada de política, bueno, de los partidos existentes, ni de los sindicatos, se desarrollan solo, y el hecho de que no estén organizados en sindicato, en partido político, son su fuerza, porque vimos que las manifestaciones, las fuerzas policiales eran totalmente desordenadas porque no sabían por dónde ir, porque la gente, había un grupo que decían vamos a en tal sitio, otro grupo que decía no en tal sitio, y así estaba muy repartido y los policías no podían hacer nada. Y esto es la fuerza de este movimiento que está, que está destabilizando al Estado, en realidad ya sin hacer violencia, solo
poniendo grupitos aquí y allí, es como una guerrilla. Si ponemos grupitos aquí y allí que, bueno, que hacen un poco de jaleo, hacen un poco de bloqueo, ¿verdad? Y esto es lo que necesita este movimiento para salir adelante, porque todavía están haciendo una presión, gracias a las redes sociales, una presión enorme en el Estado francés. Yo creo que en España se puede hacer igual, podemos hacer presión en el Estado de Pedro Sánchez para pedir cosas, para pedir que ya hacemos una limpieza en las instituciones del Estado español, que yo lo veo también que hay mucha corrupción y que hay muchas también que ya acabemos con toda esta política de austeridad y ese desempleo también que ya es una catástrofe y que si el Estado español no es responsable, pues entonces que se, que se piden las cuentas a la Unión Europea, a Bruselas, que también es responsable de estos, y a los bancos. Es lo que digo yo también aquí en Francia, que tenemos, en un momento, habrá que también atacarse a los bancos, no solo al Estado francés y a Emmanuel Macron. Bueno, ya acabo aquí en este llamamiento al pueblo español, al sublevamiento del pueblo español, y espero que algunos españoles van a empezar también a juntarse al pueblo francés para también, eh, bueno, utilizar esa oportunidad, ¿no? Que hoy utiliza Francia. Es una oportunidad que funciona, lo vemos desde hace más de 3 semanas, aquí funciona y en España también puede funcionar. Y es el momento porque hay una solidaridad europea que que puede salir de esto. Y yo creo que es lo mejor que podemos pensar para los años que vienen. Yo creo que es lo mejor, que es mejor que Ciudadanos, Podemos y toda esa mierda de partidos creados por los americanos, ¿eh? Porque, bueno, yo hice un libro sobre este tema de Podemos y Ciudadanos que en realidad son emanaciones del capitalismo americano, que son, bueno, Podemos en realidad se dice anticapitalista, pero en realidad es un partido totalmente en el sistema, es la oposición oficial, ¿no? Dejémonos ya de estos partidos que participan en el circo que ofrece el Estado, que ofrece el sistema oligárquico, y ya empezamos a, como decía Karl Marx, decir que la, la, ¿cómo se dice en español? La liberación de los pueblos, ¿no? Vendrá de los pueblos sí mismos, no de organizaciones ajenas, ¿no? Bueno, ya se acaba aquí el vídeo. Lo siento para la voz un poco alterada y lo siento si he sido un poco largo o no muy claro porque no tengo la costumbre de hacer bueno, unos vídeos tan complejos, ¿no? Bueno, temas tan complejos eh, en YouTube. Es el primero que hago y espero que he sido bastante, bueno, que he tenido una palabra bastante clara, diría yo. Bueno, bueno, les doy cita para otro vídeo en español y bueno, espero que compartan un poco este análisis y que compartan el vídeo también y que ponga un j'aime, como se dice aquí en Francia, para que mucha gente, muchos españoles, muchos hispanohablantes vean este vídeo y que en España empiecen también a hacer algo. Bueno, adiós.